Aleluya. Los niños ya pasaron, gloria a Dios. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en Mateo capítulo número 5. Gloria al Señor. Oh, qué bonita presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sígale alabando y glorificando. Amén. Que no cese esa alabanza y esa adoración al Señor. Amén. Mateo 5 lo tenemos del 17 al 20. Y dice la palabra del Señor. Mateo capítulo número 5, versículo número 17 al 20. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo que se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se tiene que cumplir toda la palabra, o toda la palabra se va a cumplir. Ese es el tema del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Padre, ya cantamos que queremos ser odres nuevos. Padre, hoy llénanos. Así como sentimos tu presencia, llénanos de tu palabra, Señor. Úsame para la gloria de tu nombre. Háblanos a nuestra vida, habla a nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo, Señor Dios, por el poder de tu palabra, Padre celestial. Quita cargas, Señor. Quita, Señor Dios, ataduras en esta mañana, Padre de la gloria. Salva, transforma, liberta, Padre, como solo tú lo sabes hacer, Señor Dios. Los que nos están yendo a las redes sociales, Padre, hoy habla a la vida de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. La palabra de Dios se tiene o se va a cumplir. Amén. Jesús, hermano, empieza a predicar. Jesús empieza a, ahora sí que vaya la redundancia, a hablar y a predicar sobre el sermón del monte, y empieza a tocar varios temas, empieza a hablar de varias cosas, hermano. Y Jesús empieza en Mateo 5, ¿verdad?, con las bienaventuranzas, que es el sermón del monte, y sigue el capítulo número 6, sigue predicando. En el capítulo número 7 cierra ahora sí que la predicación, ¿verdad? Se los he incitado mucho, incluso Iglesia Casa de Refugio, hermano, empezó con el primer estudio, fue Gálatas, con los frutos del Espíritu y las obras de la carne, y enseguida, hermano, fundamento fuerte fue la predicación que nos mantuvo en toda parte de la pandemia y más allá de la pandemia, ¿verdad? Y predicamos de todo esto ya hace un tiempo, hermano. Y es una serie de predicación con una cronología perfecta. Es un estudio, hermano, a la vez práctico, muy entendible, donde Jesús lo dejó muy claro, hermano, pero también muy profundo en estudio, hermano, para poder como no engrandecer la palabra, sino entenderla más a fondo. Aquí, hermano, entramos en un punto muy importante, ¿verdad? Que ahorita hay mucha polémica. Desde que me convertí al evangelio siempre ha habido polémica, pero hoy en día hay mucha polémica, que si la ley, estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley, que si la ley todavía está en práctica o no estamos en práctica, hermano. Y hubo un tiempo, hermano, donde
escuché yo a un par de teólogos y hubo un tiempo, unos años atrás, y todavía, hermano, de repente ya no son teólogos, ya son TikTokers, ¿verdad? Que salen ahí hablando, hermano, sin una base bíblica. Muchos de ellos interpretan la Biblia según ellos, hermano. Otros sí, un joven muy joven dijo que era teólogo, tenía su doctorado. No lo dudo, hermano, pero como que esa gente quiere tratar, hermano, de sacar donde no debe de haber nada, hermano, y tratar de ellos probar que se han equivocado, que la Biblia tiene sus errores, y tratan ellos de hasta cierta manera, a veces hasta como de ridiculizar como se ha aplicado la Biblia por años, hermano, por años. No estoy hablando de este siglo, sino, hermano, ya ha habido varios siglos que se ha estado aplicando los principios bíblicos como los hemos y como los creemos, ¿verdad? No porque se hayan equivocado los antiguos o los antiguos les falte algo, hermano, no, simplemente porque es palabra de Dios, aleluya, y Dios, hermano, no se equivoca. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no dudo, hermano, que de repente hayan malinterpretado algún texto, algún pasaje bíblico, pero eso es mínimo, hermano, para lo que nosotros por siglos y siglos hemos creído. He hablado, hermano, aún con estudiosos cara a cara, hermano, y de repente a veces les hago preguntas y de repente me salen con unas cosas bien raras, hermano, que yo digo, pues esta gente ¿en qué cree, verdad? Y se envuelven en tanto rollo, hermano, en tanta cosa, que la verdad se avientan muy profundo. En los tiempos de Jesús lo mismo estaba pasando con los escribas y fariseos. No es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Eso ya lo vivió Jesús en aquellos años, hermano, donde los escribas y fariseos eran como los teólogos del día de hoy, hermano, que pretenden interpretar de más. Y no, le vuelvo y le repito, hermano, la otra vez estuve leyendo un comentario bíblico que me recomendó un pastor. Dijo, escúchalo, mira, léelo, ¿verdad? Está tremendo. Y empecé a leerlo, hermano. Hermano, literal necesitaba un diccionario a un lado conmigo, porque no entendía yo palabras, hermano. Unas palabras bien high, hermano, que yo decía, ¿y este de dónde la sacó? Cuando la investigaba, hermano, era que no nos hagamos bolas. Tan sencillo decir, no te enredes, pero no te plon. Y yo dije, Padre de la gloria, ¿verdad? Y palabras muy así. Y me dijo, ¿qué te pareció? Le dije, excelente, tan excelente que no lo entendí. Porque de repente, hermano, los escribas y fariseos llegaron un momento, hermano, donde solo ellos entendían y interpretaban la ley. A los demás, hermanos, los tenían por ciudadanos de segunda clase. ¿Por qué cree que cuando se acercaron los discípulos de Jesús, de Juan, y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú o esperamos el que ha de venir? Y dijo, ve y dile a Juan, ¿verdad? Los ciegos ven, ¿verdad? Los cojos andan, ¿verdad? Y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Porque los pobres no tenían acceso, hermano. Llegó un momento, hermano, donde nada más una cópula grande, inmensa, hermano, entendía y trataba. Ellos eran los únicos que podían interpretar y aún predicar, hermano, la ley. Eran en los tiempos donde Jesús suelta esta bomba y este precioso mensaje en el Sermón del Monte. Da este mensaje, hermano, y es un mensaje no de retóricas, no, sino simplemente donde está acomodando bien lo que es la ley. De hecho, en muchos de los encabezados de nuestras Biblias dice Jesús y la ley. Porque Jesús trata de enseñarnos qué es la ley, pero también cómo se tiene que cumplir la ley. Entre líneas, hermano. Entonces la otra yo les pregunté aquí a los estudiantes de la clase bíblica, ¿verdad? Jesús vivió bajo el Antiguo o Nuevo Testamento, y todos dijeron en el Nuevo, hermano. No, hermano, Jesús vivió durante el Antiguo Pacto. Nadie dijo amén, no se lo sabía.
Vivió bajo el antiguo pacto porque acuérdense que él vino a cumplir la ley. Y sentó las bases para la gracia. Hermano, muchas de las enseñanzas de Jesús eran del antiguo pacto, pero más que nada del antiguo pacto, hermano, Jesús enseñaba lo que era en verdad la ley y la misericordia de la ley que se habían olvidado los escribas y los fariseos. Jesús, hermano, no retoma esa enseñanza, no, sino simplemente está predicándoles lo que ellos por siglos estuvieron enseñando, y aún se fue distorsionando y se fue perdiendo, hermano, la brújula. Hoy en día es más difícil que se pierda la brújula, hermano, porque gloria a Dios por el Santo Espíritu de Dios que tenemos. ¿Se acuerda que vimos en la semana pasada que el que es hijo de Dios no está bajo la ley? Entonces, hermano, ¿estamos o no estamos? No. El que anda en la gracia, el que anda en el Espíritu no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque no ocupa la ley. ¿Por qué no ocupa la ley? Porque tiene el Espíritu, y el Espíritu nos va a llevar a toda verdad, no nos va a llevar al pecado. Pero cuando tan pronto pecamos, ahí se aplica la ley. Entonces no andamos conforme a la ley, no andamos en la ley, pero está la ley ahí. Ahí está. Yo les puse de ejemplo como si usted va manejando y usted va a 35 millas, porque dice 35, ahí usted no necesita la ley. Pero cuando usted transgrede y ya va a 40, ahí ya se aplica la ley. Es lo mismo. Pablo no está diciendo que ya se abrogó la ley. No, al contrario, dice que la ley todavía está. Todavía está la ley. La ley nunca se abrogó, sino gloria a Dios que se cumplió, y Cristo Jesús la cumplió. Cuando estaba todo ese revolú, hermano, Jesús empieza y suelta aquí Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, porque acuérdense que eran los profetas y después fue la ley. Durante la temporada, hermano, de los jueces, los que gobernaban eran jueces, pero los que traían la palabra eran los profetas. También durante la ley siguió el ministerio profético, y también era palabra de Dios, aleluya. Tanto era palabra de Dios la que daban los profetas como la que estaba escrita en la ley. Por eso dice Jesús: yo no he venido a abrogar la ley a los profetas, sino he venido para abrogar, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. O sea, yo vengo a cumplirla. ¿Por qué? Porque se necesitaba alguien que viniera a cumplirla. ¿Por qué, hermano? Para que nos dieran ese acceso directo a la gracia, al trono de la gloria, aleluya. Necesitábamos un cordero sin mancha, sin arruga, aleluya. Y déjeme, le doy las buenas nuevas: Cristo Jesús fue ese cordero, aleluya, inmolado, aleluya, que nos dio entrada directa al trono de la gracia, aleluya. ¿Para qué? Para encontrar el oportuno socorro. El Señor, por medio de ese sacrificio, hermano, Él no vino a abrogarla, aleluya, porque la ley sigue, pero Él vino a cumplirla, aleluya. Y Él se puso como cordero inmolado, aleluya. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso usted llámeme anticuado, llámeme old school, hermano, llámeme vieja guardia, llámeme, hermano, que no tengo teología, pero yo soy de los que creo que todavía la sangre de Cristo que de Jesús tiene poder, aleluya. Que todavía Jesús sana, salva, transforma, viene pronto, aleluya. Que Cristo Jesús sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de señores, que está por encima de todos, que no hay nadie encima de Él, aleluya. Yo sigo creyendo en eso. Ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, hermano, que nos dio libre entrada al trono de la gracia. Dice: Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a deshacerla, a destruir la ley, sino a cumplirla. Hermano, cuando Mateo usa la palabra griega, hermano, presoi, es una idea que quiere decir que la llenó hasta arriba, cumplir a cabalidad, hasta lo sumo, en lo más mínimo. Cuando nosotros vemos la palabra ahí, a cumplir, esa palabra quiere decir que no
que lo llenó todo. ¿Para qué mentir? O sea, no hubo nada que no cumpliese él. Todo lo llenó. Él cumplió la ley en totalidad. En totalidad. La ley fue cumplida en totalidad, aleluya. Él la cumplió todo. Esa es la idea, hermano, de que yo vino a cumplir la ley. Usó la palabra, hermano, de yo la llené. Ya no cabe nada. Yo la cumplí. Porque ¿cuántos de nosotros, hermano, cumplimos la ley, hermano? Nadie la había cumplido hasta Jesús. Nadie, hermano. Ezequiel nada más dice que 3 personas por su propia justicia podían ser salvas. 3 personas, ¿usted la sabe? Aquí yo se los he aventado esa pregunta, ¿verdad? Daniel, Noé, ¿y quién es el otro? Se lo dejo de tarea. 3 personas dice la Biblia que simplemente por su justicia ellos podían ser salvos. De allí nadie. Gloria a Dios que Jesús vino a cumplirla, porque la llenó. Entonces, cuando quieren aplicar la ley, hermano, nosotros nos vamos y nos amparamos a la sangre de Cristo. Amén. Por eso dice la Biblia que cuando pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. No, de toda maldad. Por eso no importa cuál es tu pecado, lo importante es que te arrepientas del pecado. Muchos dicen, no, es que es un pecado pequeñito, hermano, una mentirita. Es una cosita pequeña, no pasa nada, ¿verdad? Una vez me dijo una persona, hermano, ¿cuál es el pecado mortal, verdad? Le dije, bueno, la Biblia dice que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, para eso ya no hay perdón. Y de ahí en adelante, tanto dice Chavira 3:4, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Tanto como el que dispara y mata a una persona, tanto como el que dice un chisme y mata a una persona. ¿Aló? Tanto como el que roba millones, como el que roba $1. ¿Aló? Es lo mismo. Es lo mismo. No se puede aplicar la ley más para una. Claro, la ley terrenal hay estatutos, ¿verdad? Que si es mucho, que si es poco. La ley, hermano, bíblica, se aplica igual. Dijo Jesús, con que se os ha dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Ama a tu prójimo. ¿Verdad? Perdonad para que seáis perdonados. Porque podemos nosotros, le digo, aplicar de maneras muy drásticas y otras pequeñas y otras no, hermano, no. Aquí se tiene que cumplir toda la ley. Mire lo que dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No se pasará nada. De ahí se agarran muchos y dicen, bueno, es que Jesús ya la vino a cumplir. Sí, gloria a Dios que ya la vino a cumplir, pero vuelvo y le digo, ahí está. Sabía que la otra vez hay un jovencito, hermano, que me dio risa, que decía, el tremendo, decía, ¿para qué el Antiguo Testamento? Miren, yo tengo una Biblia con el puro Nuevo Testamento, el Antiguo ya no lo necesitamos. Porque es Jesús. Y Jesús vino a hablar del amor y hay que predicar del amor. Ah, le dije, este muchacho no ha leído la Biblia.
Porque si en todo el Antiguo Testamento, si algo el Señor les dijo que lo amaran, que con todo su alma, con toda su mente, con todo su corazón, hermano, si algo predicó el Señor fue eso, del amor desde el principio hasta el fin. Si algo vemos la misericordia de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero lamentablemente, vuelvo y le repito, empiezan, ¿verdad? Entonces Jesús aquí dice, no va a pasar hasta que se cumpla una jota, una tilde, hermano. Para nosotros una jota, una tilde, hermano, puede decir, pues bueno, es una palabra que es la yoda, ¿verdad? Es la letra más pequeña del alfabeto griego, hermano. Pero una tilde es un puntito, hermano, una comita, es algo ahí, es un punto, hermano. Y a veces usted dice, pero ¿qué tiene que ver un punto, hermano? Oh, hermano, yo no se lo recomiendo, pero cuando usted lea la iglesia de los testigos, la Biblia de que usan los testigos de Rusel, hermano, cambian las comas o quitan las comas y cambian todo el texto. ¿Usted lo sabía? De repente usted está leyendo y dice, ah, caray, esto no dice la Biblia, pero dice igual. Y ellos te dicen, mira que dice igual. No, léale bien. Y a veces cambian una coma, quitan una coma, hermano. Por eso dice la Biblia, hermano, que el que quite una coma del libro, hermano, ahí en Apocalipsis dice, todas las plagas de este libro caerán sobre la persona, aleluya. Porque si es una coma o si es un punto, aleluya, la puso el Espíritu Santo de Dios ahí inspirado, aleluya. Y ese punto tiene valor. ¿Por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo del Señor, aleluya. Sea una coma, sea una tilde, hermano, todo es importante. ¿Por qué? Porque lo puso el Santo Espíritu de Dios. La gente fue inspirada para escribirlo, no lo escribió por cualquier cosa, aleluya. Y un punto y una coma tiene poder, porque la palabra tiene poder, aleluya. La palabra tiene poder. Por eso dice Isaías 4:8, séquese la hierba, machítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, aleluya. Han pasado presidentes y ahí está la palabra de Dios, aleluya. Han pasado décadas y ahí está la palabra de Dios, aleluya. Han pasado pensadores y ahí sigue y seguirá la presencia de Dios en la palabra de Dios. Allí está la palabra de Dios. Por eso, ¿por qué pelear? Tenemos que cumplir la iglesia, tenemos que cumplir toda la palabra, aleluya. Todo lo que dice la palabra la tenemos que aplicar, aleluya. No quite lo que le conviene y no quite lo que no le conviene. Dijo una persona, perdóname. Y le dijo la otra persona, me platicó y le dijo, ¿sabes lo que me hiciste? Dijo, mira, eres cristiano y me tienes que perdonar. Y era el esposo con la esposa. Y el esposo le dijo, pero es que me engañaste, pero eres cristiano y me tienes que perdonar. Y después le dijo ella, y perdóname por estas y las que vienen. Y me dijo el ministro, ¿qué crees que yo le dije? Le dije, no sé qué le dijiste. Dijo, yo le dije, déjala. Esa mujer no está arrepentida, te está usando. Dije, bueno, yo tendría que ver el caso, pero bueno, ahí lo dejo. Pero hay gente que se encaja de allí, que dice, eres cristiano, lo tienes que hacer. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Por eso dijo Jesús, con la vara que mides seráis medidos. Los escribas y fariseos, dijo, escribas y fariseos hipócritas, les dijo Jesús, ponen cargas que ni ustedes mismos pueden, ni ustedes las cumplen. Ponían unas cargas en la iglesia, en el pueblo de Dios, aleluya, que la ley la usaban para poner unas cargotas que ni ellos mismos podían. Por eso Jesús les dijo, hipócritas. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto, hermano? Que la palabra, si usted la va a predicar y la va a aplicar, la tenemos que vivir. Usted no hable ni predique de lo que usted no está viviendo. ¿Aló? Ay, sí, dijeron todos amén, gloria a Dios. Podemos pasar rápidamente. Jesús dijo, hermano, en Hechos 1:1. No Jesús. El tratado de Teófilo, hermano. Mire, vamos a Hechos 1:1. Lucas le dice al gran Teófilo,
Mire lo que dice Hechos 1:1, lo tenemos. En el primer tratado, Teófilo, mire qué bonito nombre para su futuro hijo, Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. Jesús vino a hacer y a enseñar. Y ahorita todos quieren enseñar. Aleluya. Y nadie quiere hacer. Me dijo un día una hermana, le dije, hermana, ¿le gustó la comida? Yo la hago mejor. Le dije, hasta yo siempre les digo a las que me presumen sus platillos, hasta no poner mi dedo en ese platillo, así como Tomás metió, hermano. Yo soy incrédulo como Tomás por la comida. Pues algún día, pastor, pues hasta que yo meta, voy a comprobar si sí o si no. Si no, mejor porque ni un agua trae. Dijo una persona, yo lo hago mejor. ¿Y por qué no lo haces vos? Hasta me sale los centroamericanos de repente. Le dije, ¿por qué no lo haces vos? Es que estoy orando. Siga orando pues, mijo. Porque queremos ser maestros sin antes ser alumnos. Una vez me dijo una persona, yo quisiera la unción que tiene el pastor Benjamín. Y le dije, ¿la quieres? Sí. Le dije, ok. 17 años que no fue a una tienda. 17 años que de campaña a campaña, y me lo testificó gente que lo conoció, hermano. De ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, le llevaban los trajes, le llevaban los calcetines, hermano, y todos le pensaban como que andaba de ciudad a ciudad, que uno anda pajareando cuando uno va a predicar, hermano. Ahora que voy a Honduras, hermano, usted no cree que uno no tiene tiempo uno ni de nada, hermano, sino de ir a hacer lo que va a ir a hacer, y se regresa uno y se acabó. Uno no anda ahí uno pajareando, hermano. Y cuando uno va de vacaciones, hermano, que yo he ido de vacaciones, termino predicando y trabajando, hermano. Y sabe que la persona que se acercó, el pastor Benjamín, se acercó con el que dijo, ya me voy a casar, acompáñame a comprar una cama, porque ni cama tenía. Ayúdame a comprar muebles porque no sé ni comprar muebles. Y se me quedó mirando el muchacho y le dije, ¿y tú te sabes? Pregúntale al pastor de fútbol, no sabe. De televisión tampoco. De novelas menos. ¿Y quieres la unción del pastor? Andate y encerrate. 17 años con Dios. Si un ermitaño del Señor trabaja solo para el Señor, y tal vez Dios te pueda visitar de esa manera. Pero primero tenemos que hacer antes que enseñar. Y aquí estos tremendos enseñaban y no lo hacían. Enseñaban del ayuno, hermano, pero se polvoreaban y se ponían en las esquinas para que todos lo vieran. Estoy ayunando. Enseñaban, hermano, aleluya, que ellos eran justos y oraban, hermano. La Biblia registra, por cuestión de tiempo no me voy a meter ahí, hermano, pero la Biblia registra una oración de un fariseo que dice, oh, yo soy mejor que todos estos pecadores, Padre. Así oraban. En las plazas gritaban para que dijeran, wow. Porque hay gente que aquí, hermano, en la vigilia, gloria a Dios, y en las oraciones gritan, pero así quisiera que gritaran en la casa. No al gato ni a los hijos, sino a Dios. Porque si yo así grito en la casa, hermano, pero al viejo porque no hace caso, no. En oración, en clamor, en súplica, en ruego. ¿Me está entendiendo? No se va a pasar ni una jota ni una tilde, hermano. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir, porque la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús en Mateo 24:35, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice algo de su palabra, se va a cumplir, iglesia. No se va a pasar a nada, aleluya. Se va a cumplir, dice el versículo número 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos, hermano, empezaron a catalogar cuáles eran los mandamientos primordiales y cuáles eran los mandamientos menos que no importaban tanto. Me pareció increíble, hermano, que el mandamiento que para ellos era el más, no importaba. Era cuando Jesús dice en Números que si tú vas y encuentras, hermano, o andas cazando aves, ¿verdad? Y encuentras un pajarito que está empollando sus polluelos o está echado para dar vida, no lo podías matar para comértelo, lo tenías que dejar allí. Hasta eso Dios tuvo que regir, porque, hermano, pregúntele a los de Michoacán, ya se acabaron esas lagartijas grandotas, hermano. Ayúdeme, hermano. Las iguanas, hermano, ya sea que las acabaron, ¿verdad? Porque cuando hay algo es rico, hermano, la gente se lo come, ¿verdad? Y pues, se lo come. Y Jesús, el Señor rigió esto, pero también ellos dijeron, el mandamiento más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso los escribas dijeron, y llegaron y te quisieron tentar a Jesús. A ver, Señor, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y todos dijeron, Él quiere lo que nosotros creemos, sí, pero amarás a tu prójimo. Ya no les gustó. Ya no quisieron. Porque vuelvo y le repito, ¿verdad? Eran buenos para apretarlo, pero buenos para otra cosa, ¿verdad? Entonces dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será llamado en el reino de los cielos. Hermano, uno no puede quebrantar un mandamiento. Y cuando estaba en la vigilia, hermano, y Dios me dio este texto y lo empecé a estudiar, hermano, me quedé dormido y me despertó el celular así, hermano, ¡pah! Porque me quedé picado hasta la madrugada leyendo y escarbando algo que no entendí de ese texto, pero ya lo entendí. Yo decía, ¿cómo una persona será llamado en el reino de los cielos pequeño si enseña eso? Que hay mandamientos pequeños que puedes quebrantar. Dije, ¿cómo va a llegar alguien que está predicando la mentira, va a llegar al cielo? Pero no se refería a que será llamado en el reino de los cielos cuando esté en el reino de los cielos. No, iglesia, en el cielo nos conocen. Usted no, bueno, qué bueno que usted no lo conoce. A mí sí me conocen, aleluya. Mire, hermano, aleluya el tiempo. Pero mire lo que dice la escritura, hermano, cuando dicen a Cornelio, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han llegado ¿a dónde? Allá arriba, aleluya. Cuando desciende el ángel y le dice a Daniel, Daniel, muy amado, aleluya, desde el primer momento que te dispusiste a orar, aleluya, y a rogar y a entender, aleluya, acerca de lo que ha de venir a mi pueblo, te fue enviado aviso, aleluya. El Señor nos conoce a cada uno allá en el cielo, aleluya, y Él sabe quién es grande y quién es pequeño, aleluya. Él sabe y nos conoce a cada uno de nosotros. Aleluya. Levante su mano y adore al Señor, aleluya. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él nos conoce, iglesia. Y si nos conoce, ¿por qué se siente solo? ¿Por qué se siente desamparado? ¿Por qué anda ahí cabizbajo? No, aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. El Señor es mi pastor y nada me faltará, aleluya. Él nos conoce. Él te conoce. Él nos conoce. Pero el que enseñe, hermanos, esas barbaridades será llamado pequeño. Y el que enseñe que se tiene que guardar todo, aleluya, será llamado grande. ¿Por qué? Porque aunque sea muy pequeño, hermano, vuelvo y le digo, es palabra de Dios, no se puede quebrantar. Así que usted diga, ¿qué tiene que ver esos pollitos? Dios sabe que tengo hambre, ¿verdad? Venga, si me lo voy a comer y hasta los huevos los voy a hacer revueltos con chile, tomate y cebolla. No. Si Dios dijo que ahí dejaran, ahí dejemos.
Si Dios dice no robarás, no robarás. Si dice no mentirás, no mentirás. No decías a la mujer de tu prójimo, aleluya, ni a su asno, o sea, no decías ni lo que tiene, aleluya. Nosotros lo único que tenemos que desear es al Señor, aleluya. Tenemos que desear su presencia, aleluya. Tenemos que desear aleluya. Tenemos que desearle a Él, aleluya. Nosotros no podemos andar enseñando, hermano, ay, no pasa nada. Ayer hablaba con una persona, ¿verdad? Y decía, y el gran tema de siempre, ¿por qué en los altares ya no se mueve la presencia de Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y le dije, ¿cuántos miembros tienes tú ahí que no están casados y los tienes trabajando en la iglesia? Para empezar nomás. Se quedó callado. Dijo, no, pues es que entiende. Le dije, no, yo no voy a entender que no se puede quebrantar no se puede quebrar la palabra de Dios. Por eso invitamos, hermano, cásese. ¿Qué tiene de malo? Es tan bonito el casarse. La bendición de Dios está tan bonito, hermano. Entonces me acuerdo, hermano, ya, hermano Jimmy, ya llevo un año de casado, hermano. No, me acuerdo cuando se casó, hermano. La cara hasta le cambió al hermano. La hermana Zaira siempre andaba así, después andaba así. Aunque se le perdió el anillo, ¿verdad? Pero ya estamos ahí en eso. Pero uno ve el cambio hasta en la cara de la persona. ¿Por qué? Porque ya está plenamente. Ya se puede ir a tirar de rodillas, aleluya. Y no está con ese caí de que porque hermano, estás en pecado, aleluya. Si estás mintiendo en el trabajo, estás en pecado. Si estás robando aleluya, en el trabajo estás en pecado, aleluya. ¿Cómo vas a ir a arrodillarte y decir, Señor, bendíceme, Señor, esto? No, Él va a decir, no, es que así no es, mi hijo. O es todo o es nada, aleluya. ¿Me das todo tu corazón o no me des nada, aleluya? Porque te vomitaré de mi boca, aleluya, si eres tibio, aleluya. Por eso, hermano, toda escritura, toda ley, aleluya, todo lo que dice la Biblia la tenemos que cumplir, aleluya. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, aleluya. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, es el mismo mañana. Menos tenemos que enseñar eso. Menos tenemos que enseñar. No importa, hermano. Me dijo mi hija que una persona que va a una iglesia muy grande y de repente me dijo Daniela, me dijo esto, y yo dije, espérate. Y yo no entendí esa expresión en inglés, más si no entiendo el inglés, hermano, menos expresiones de ellos, ¿verdad? Le dije, what are you talking about? No, le dije en español, a ver, ¿qué dijiste? Y luego me lo dijo así, pum, pa. Ok, que no te entiendo. Dijo, mira, el concepto es que ella misma dice que está en una iglesia donde le están dando el evangelio diluido. Era la expresión diluido, pero dicen una palabrita como que está rebajado con agua. ¿Cómo? Ándale. Y yo me dijo, ¿what? Y yo le dije, ¿y por qué está allí? O sea, ya te estás dando cuenta que estás en un lugar donde no hay palabra, donde te la están diluyendo, donde están diciendo no importa si pecas o no pecas, si andas mal o no andas mal, si en tu casa tienes cerveza, vino, no te importa, ¿verdad? Incluso hasta pastores hablando de canciones mundanas, películas mundanas, hermano. Pastores aunque a mí me gusten los 49ers y van a ganar este año, hermano, yo cómo voy a parar aquí enfrente, hermano, con un jersey de los 49ers. Sunday Super Bowl, le llaman Sunday Super Bowl service. O ya no es para Dios, ya es para el Super Bowl. Y usted puede decir, no, hermano, pero no sea exagerado. Ahí está el problema. That is the problem. ¿Sí? Ese es el problema, iglesia. Que yo como pastor, ¿cómo voy a meter mis gustos aquí? No puedo. Si la Biblia dice que es eso y se acabó. Yo no puedo traer mis gustos, yo no puedo traer mis modas, yo no puedo traer lo que está allá afuera, hermano. Después ahí salen los niños que andan ahí todo roto. Ay, la corbata la hizo un homosexual. Y le dije, ¿cómo sabes? ¿Qué representa esto?
¿Qué representa estar bien vestido para venir a la casa de Dios? El respeto, iglesia. El respeto. Me dijo un pastor, predica, no importa, hay mucho calor. Me dijo, no uses corbata si no quieres. Y llegué con la corbata y dijo, quítala. No me la voy a quitar. La corbata no tiene unción, no, pero ¿a quién estoy representando? Yo no veo a los de servicio secreto, hermano, allá en África cuando están protegiendo al presidente de los Estados Unidos, hermano, quitándose los sacos porque, ay, tienen, no, hermano, unos saconones que traen. Yo vi al presidente Bush corriendo, hermano, en pants, y los del servicio secreto con traje, corriendo a la par de él. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo al presidente más poderoso de los Estados Unidos. ¿Y nosotros a quién estamos representando? ¿A quién? A un Dios que todo, que no le importa. Una tilde, una jota, todo se tiene que cumplir. No podemos nosotros, hermano, pero todo el mundo lo hace. Me dijo una vez una persona, ay, te vas a quedar con 30 pelones. Le dije, ¿por qué pelones? Le dije, si yo los veo todos con pelito. Y me dijo, pues sí, dijo, pero mira, fulano de tal, ya tiene una iglesia bien grandota y todo. Le dije, sí, pero ¿cuántos van a ser salvos? Y las cuentas que le va a dar a Dios, porque yo he oído sus mensajes, ya no los oigo. Las cuentas que le va a dar a Dios. Va a estar como esa persona, iglesia. Yo se los he platicado, que esta persona que creció descomunalmente, hermano, y estaban ya en un proyecto de una iglesia para 7,000 personas, hermano, porque tenía más de creo que como 18,000, 20,000 personas, y estaban dando muchos servicios, hermano, entre sábado y domingo para darle, para que la gente pudiera, hermano. Lo invitó TVN, hermano, y llegó ahí a la televisora, hermano, más importante cristiana. Le mandaron un vuelo directo en jet privado de la televisora, hermano, limosín, hotel que 5 estrellas, hermano, 4 diamantes, hermano. No, dice que él se sintió, hermano, como alguien así muy poderoso, ¿verdad? Cuando se sentó, el reportero le dijo, ¿cuál es la clave? Y él empezó a hablar, no, esto, lo otro y aquello, y esto y aquello. ¿Y cuántos son tus miembros? ¿Verdad? No, ya andamos ahí pegándole a los 20 y tantos mil. Wow. Y miembros son los que asisten, no, que están registrados más los invitados. Y wow, le aplaudieron y dio conferencias y no sé qué. Y cuando iba saliendo, hermano, de la televisora y se subió a la limusina, dijo, ay, Señor. Y el Espíritu Santo le habló y dijo, ¿cuántos son salvos de tu congregación? Dijo, Señor, pues solamente tú lo sabes. Dijo, sí, yo lo sé. Ni el 5% es salvo. Ni tú eres salvo. Y tú vas camino al infierno. ¿Sabe qué hizo, hermano? Volvió a salir en TVN a pedir perdón. ¿Y qué cree? Nunca salió ese programa al aire. Pero él se regresó, empezó a predicar la verdad y se quedó con 700 personas. Y le preguntaron después, ¿cómo te sientes como pastor? Realizado, dijo. Realizado. ¿Por qué? Porque aunque seamos poquitos, aleluya, yo veo la bendición en sus hijos, veo la bendición en sus casas, veo la bendición así, aleluya. Veo cómo Dios está obrando en cada uno de ellos. Veo cómo de ahí están saliendo misioneros, pastores, ministros, aleluya, que se van a levantar con la palabra de Dios, aleluya. Porque el Señor, hermano, aunque uno no se sienta que no, soy el último que he quedado profeta, no, hombre, muchacho, Dios tiene millones y millones en todo el mundo, aleluya, que no se han doblado sus rodillas a Baal, aleluya, que siguen creyendo en la palabra, en toda la palabra, aleluya. Así sea una jota, así sea una tilde, aleluya, se sigue creyendo en toda la palabra, aleluya. Y no podemos quebrar nada de la palabra. Pásale, Abraham, ya voy terminando. Dice el versículo número 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Fíjese, iglesia, ahí me en la vigilia, hermano, me impactó la declaración de Jesús. A veces uno pasa de noche, hermano, ¿verdad? Y no le pone atención. Pero me impactó la declaración de Jesús que dice que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Iglesia, no habló del conocimiento de la palabra. Óigalo bien ahí.
Él no dijo, si ustedes no saben más que los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. No, dijo, si su justicia. Porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Porque Jesús sabía que era importante buscar el reino de Dios y uno ser justo. Y se acuerda que la otra vez vimos que justicia es cumplir la palabra, ser justo ante la palabra. Eso es justicia. El Señor dijo, no es por lo que tú sepas, es por lo que tú haces de lo que ya conoces. Porque si por ignorancia uno está pecando, hermano, es por ignorancia. Pero si ya uno lo sabe, ahí ya cambió. Pero si uno no lo sabe, hermano, por ignorancia. Me dijo ayer una persona, ¿verdad? Le dije, ¿qué comieron? Y me dijo, carnitas. ¿Usted come carnitas? Le dije, sí, sí como. Oh, es que conozco varios pastores que no comen carne de puerco, ¿verdad? Le digo, yo sí. Le dije, lo único que no te como yo es lo sacrificado a los ídolos. Y se quedó mirando. ¿Qué es eso? Y ya le empecé a hablar. Por ahí me le metí al evangelio. Estamos orando para que venga muy pronto. Pero ahí lo empecé a evangelizar. Y luego se me quedó mirando así un ratillo. Y luego me dijo, ¿pero de qué de malo tiene la comida? Le dije, porque la Biblia dice que es abominación a Dios lo sacrificado a los ídolos, porque se lo están dedicando a un ídolo, no se lo están dedicando a Dios. Dije, pero, y dijo, ¿y qué tal si yo le doy una y usted no se da cuenta? No peco, porque no sé. Por eso dijo Pablo, ¿verdad? Ya tuvieron esa discusión en la escuela dominical, ¿verdad? Que sí que y que sí yo. Pero hermano, bien dijo Pablo, come y no preguntes. Pero si tú indagas y te dicen, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o a la persona? Entonces, aquí en la iglesia, Jesús está diciendo algo parecido. Si su justicia no es más grande que la de ellos, no van a poder entrar. Porque ellos aplicaban la ley, pero no cumplían la ley. Pero nosotros también tenemos que aplicarla, pero también la tenemos que cumplir. Y ahí la justicia de nosotros es más grande que la que solamente el que la aplica. Hermano, pero yo oí en YouTube un TikTok, hermano, de una persona que tiene miles y miles de personas. Me dijo una vez una persona, es una mujer de Dios, ora, ayuna, tiene muchos seguidores y todo, ¿verdad? Y me mandó el video, ¿verdad? Dije, para que la sigas. Y ahí pongo entonces la oración de que para que Dios conteste una iglesia y todo. Y dije, no, está bien, ¿verdad? Pues, si es de Dios, hasta le mando un texto, ¿verdad, hermana? Y métanos en oración, ¿verdad? Y hermano, hermano, ahí estaba mi esposa conmigo, la estábamos viendo, cuando de repente dice, hermanos, tuve ayer un sueño y no es bíblico, dijo. Y soltó ¡fam! La bomba. Una loquera. Pero como es de Dios, y todo lo que sueña, aunque haya comido frijoles, es de Dios. Pero oiga la declaración, no está en la Biblia, no es bíblico, pero es así. Dios me dijo que iba a ser así. Cuidado. Cuidado. Uno tiene que tener mucho cuidado, iglesia. No se la coma, investigue. Por más que le digan, el griego dice, ok, así dice, ok, déjamelo investigo. Porque mismo palabra del Señor dice en uno de los profetas, hermano, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque era un momento donde el pueblo judío no sabía ni qué era bueno ni qué no era bueno, hermano. Ellos le entoraban a todo, pero por esa falta de conocimiento estaban pereciendo. Porque no conoces quiere decir que te vas a salvar, no. Tenemos que investigar. Le hago una pregunta y no me levante su mano, pero ¿quién acabó la Biblia el año pasado de leerla del Génesis al Apocalipsis? Hermano, es mucho. No. Hay planes bíblicos para leer la Biblia todo el año, una vez.
voy más allá. ¿Cuántas veces usted ha leído de Génesis hasta el Apocalipsis sin brincarse las genealogías? Porque se dice, es palabra. Y de ahí hemos sacado mucho también. Yo de ahí he sacado bastante, iglesia. Pero ¿cuántos la hemos leído en lo que tenemos nosotros de ser cristianos? No me lo conteste. Llevémoslo, ¿no? ¿Amamos al Señor de esa manera? ¿Qué es un fariseo? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un fariseo? Un fariseo era algo externo. El cristiano es algo interno. El fariseo era de apariencia externa. El cristiano es una justicia en el corazón, pero también se refleja en lo externo. El fariseo era una justicia fabricada. Cristo, el cristiano, hermano, es una justicia genuina. ¿Por qué es una justicia genuina? Porque es por el Espíritu Santo de Dios. Una justicia genuina, porque nosotros sabemos y Él nos da testimonio. Justicia para agradar a los hombres, los fariseos. Justicia para agradar a Dios, nosotros. Los fariseos tenían una justicia que resultaba en soberbia. Nosotros tenemos que desarrollar una justicia que resulte en humildad. Y le puedo seguir y seguir y seguir, pero no me quiero ir sin antes entrar a Lucas capítulo número 16. Y solo quiero ver un punto ahí muy importante. Lucas 16, 19. Tenga, si puede decir amén. Lo voy a ir rápidamente, hermano. Es la historia de Lázaro y el rico. Hago una aclaración, iglesia. Esto es una historia verídica. Ha sido de gran controversia. Vuelvo y le digo, los teólogos quieren a veces decir, no, es que Jesús usó hipérboles, ¿verdad? O sea, exageraciones, y usó esto y usó lo. No, iglesia, cuando es una historia que no es verídica, dice Jesús, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a. O hay pautas cómo empieza y aborda la historia para decir que no era una historia verídica, sino simplemente un ejemplo. En este relato bíblico, hermano, no se usa ningún adjetivo como si fuera una historia. Simplemente Jesús entra y dice, había un hombre rico. Y de ahí se agarran muchos. Había, o sea que era como un ejemplo. No, hubiera dicho él, ¿verdad? Esto es como un hombre rico o este es un ejemplo. No, Jesús dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. 22. Aconteció que cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hago una aclaración. Bueno, dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro y en su seno. Entonces él, dado voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pregunto, iglesia, ¿Lázaro fue salvo por ser pobre y el otro fue condenado por ser rico? No. Hay ricos que van a ser salvos y hay pobres que van a ser condenados. Aquí el que tenía mejor justicia y estaba bien delante de Dios era Lázaro, hermano. El rico no estaba, no era salvo, ¿verdad? Entonces por eso uno fue al cielo y otro fue al infierno. Bueno, los dos fueron al seno de Abraham. Explico rápido. El seno de Abraham, hermano, era un lugar donde había dos espacios, ¿verdad? Uno era el lugar de tormento y el otro era un lugar donde estaban guardando, que estaban guardando ahí en el seno de Abraham.
la redención de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús vino, dice, ay, se me va el libro, que dice que descendió a lo más profundo de la profundidad y llevó cautivo la cautividad. Aleluya. Es que Cristo Jesús vino y cuando murió, hermano, y resucitó, todos los que habían muerto antes de él, hermano, y él se los llevó, hermano, y los sacó del seno de Abraham al paraíso, ¿verdad? Ya el seno de Abraham no existe, pero los dividía un monte alto. Aquí lo dice el relato. Entonces, en aquellos años era el seno de Abraham. Ahorita ya no está el seno de Abraham. Antes sí se podían ver los que estaban en tormento con los que estaban no en tormento. Por eso Lázaro le dice, el rico, ¿verdad? Deja que Lázaro moje, porque ahí estaban los dos. Se podían ver uno a otro, iglesia. Era algo terrible, era algo de tormento. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, para que tenga, dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cambió la petición y dijo: bueno, es tan feo que por favor permite que Lázaro vaya y testifique de este lugar de tormento, para que no vengan mis parientes para acá. Aleluya. Ve y dile que testifique. Pero mire la declaración de Jesús, y con esto quiero terminar. Él entonces dijo: no. Y dijo el 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice? Óigalo. Él no permitió que alguien fuera, sino dijo: ahí están. Muchos dicen: ay, ¿por qué Dios no me habla? Aquí está. Hermano, si yo tuviera un testimonio de que fui al cielo y al infierno, hermano, muchos van a creer. Si no creen por esto, no necesitamos tener un testimonio de la iglesia grande para poder testificar. No, lo que necesitamos es testificar de ese testimonio grande en la cruz del Calvario. Aleluya. A Cristo y a este crucificado. Dijo el apóstol Pablo que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. A ese es al que tenemos que predicar, iglesia. Gloria a Dios por los testimonios, hermano. Yo no digo que no sean de Dios, gloria a Dios, pero por encima, hermano, está la palabra de Dios. Mismo Abraham le dijo: ahí tienen a Moisés y a los profetas, o sea, la ley y los profetas. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oiga, todavía ahí el rico diciendo, ¿verdad? Pero si alguien va de aquí de los muertos, se van a arrepentir. Manda. Dice el versículo número 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare. ¿De qué? De entre los muertos. El testimonio más grande, hermano, que tenemos nosotros es Cristo Jesús. Su palabra. Su palabra. ¿Y por qué Cristo Jesús y la palabra? Porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, aleluya. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, aleluya. Oh iglesia, Cristo Jesús es la palabra, Cristo Jesús es el verbo. Si a Él no le van a creer, aleluya, olvídese. Por eso no tenemos que andar mintiendo ni andar ahí diciendo, hermano, no. Simplemente prediquemos a Cristo, aleluya. Es hora de testificar de Cristo, aleluya. Que crean por la palabra, aleluya. Gloria a Dios
por los testimonios, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros, iglesia, pero sobre todo está la palabra de Dios, aleluya, que se va a tener que cumplir y la tenemos que cumplir, iglesia. Cualquier cosita la tenemos que hacer, hermano, tenemos que hacer y tenemos que actuar. Cuando le impidieron a Jesús que los niños se acercaran, Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis. ¿Se acuerdan que dijo? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y después dijo: y el que no se haga como uno de estos, ¿qué dice? Pequeñitos, no entrará al reino de los cielos. ¿A qué se refiere eso, iglesia? Y hay muchas maneras de interpretar ese versículo, muchas maneras de aplicarlo. Pero yo siempre, Dios me lo explicó de esta manera. Mi hija Daniela no hablaba nada de inglés. Nada era nada. Cuando le metimos a la escuela, hermano, ya a las 2-3 semanas llegó echándome inglés. ¿A ti quién te enseñó eso? Y todavía me acuerdo de la maestra, se llamaba Miselaguas, una chinita. Miselaguas me enseñó esto y Miselaguas me enseñó lo otro. Hermano, en un año mi hija ya nos andaba traduciendo. Y yo le dije a mi esposa: oye, ¿quién tiene un razonamiento más grande, mi hija o nosotros? ¿Quién debería de pensar más, nosotros o los niños? Porque se queda callado. ¿Y por qué no hemos aprendido inglés? Porque al niño, hermano, le dicen: it's a table, it's table. Y nosotros: pero ¿por qué table? Pero es que en español es así. Y uno se hace bolas y se perdió uno. Me dijo una persona que yo de repente lo vi hablando inglés. Dije: órale, ¿cómo le hiciste? Dijo: no traduzcas las cosas, habla inglés. Pero ¿cómo? Si es que nosotros los hispanos queremos todo traducir para poder hablar, ¿o no? Por eso decimos, en vez de decir la puerta blanca, en inglés decimos door white. Y no es door white. No te rías, Jessica. Es que es así. Pero también los que hablan inglés quieren traducirlo al español, y ahí es donde está el problema. Pero el niño no. El niño le dijeron que es así y es así. ¿Por qué va a entrar al reino de los cielos un niño, hermano? Porque no cuestiona. Al niño le dicen: hey, no tienes que echar mentiras. Y no es echar mentiras y se acabó. Y nosotros: pero ¿por qué no? ¿Qué de malo tiene? Y metemos nuestro razonamiento en lo que no debemos meter razonamiento. Tenemos que creer en Dios. Porque el que cree en Dios y crea que le haya, Él es galardonador de los que le buscan. Yo no le estoy diciendo que lo crea a ojos ciegos. No me malinterprete. Estudiemos, leamos, pero lo que aprenda, apliquémoslo. Ese es el punto del día de hoy. Aunque sea pequeñito, o aunque nosotros lo veamos grande, apliquémoslo y usted va a ver la diferencia en su vida. Póngase en pie. El mensaje de Abraham fue claro. Si a los profetas y a Moisés no lo oyen, tampoco a nosotros. Pero nosotros es claro. Toda escritura. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra he meditado de día y de noche para no pecar contra ti. Aleluya. La
palabra, iglesia. Apliquemos la palabra, pongamos por obra la palabra y Él se va a glorificar. Levante su mano y adórele. Adórele. Y si no ha seguido la palabra 100%, iglesia, arrepintámonos. Por eso anhelo muy pronto tener templo, hermano, tener templo nosotros para pasar al altar y decirle al Señor: Señor, aniquílame, aleluya. Que va a haber un sacrificio, aleluya. Pero como ahorita no tenemos espacio ahí donde está, iglesia, ahí donde está, allí, haga un altar con Dios. Ahí donde está, haga un altar con Dios. Y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, perdóname, perdóname, Padre. Quiero seguir, aleluya, quiero seguir. Quiero seguir tus estatutos, quiero seguir tus mandamientos, aleluya. Quiero cumplirlos, quiero amarlos, quiero respetarlos, quiero honrar, iglesia, Dios, a tu palabra, Señor. Dígaselo. Pero antes de cortar esta transmisión, quiero orar por aquel que necesita a Cristo como su Salvador. Si hay alguien que necesita a Cristo como su Salvador, lo voy a invitar que repita esta oración conmigo y diga ahí donde se encuentre: Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti pidiéndote perdón. Señor, límpiame ahora, cámbiame. Hazme una nueva criatura, Señor. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, Padre. Y creo de todo corazón que tú te levantaste de los muertos. Señor, aquí estoy. Revélame tu palabra, revélame tus mandamientos para no pecar contra ti y caminar y seguir caminando este camino contigo, en el nombre de Jesús.